Bueno, muy bien. La casa de Bartolomé Mitre, este político, militar, escritor, fundador del diario La Nación, presidente argentino entre 1862 y 1868, es museo desde 1907. Y aquí estamos con la directora del museo, ella es Gabriela Miranda. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tenemos una nueva muestra en el Museo Mitre que habla de las Mitre, las mujeres que estuvieron más cerca de Bartolomé Mitre. Exactamente. Es una muestra de carácter temporario, es decir, tiene una duración definida en el tiempo. Va a estar presentada hasta finales del mes de julio, es decir, también aprovechamos las vacaciones de invierno para que el público pueda disfrutarla. Y sí, el tema está abordando justamente una historia silenciada, que era la de las mujeres del siglo XIX. En este caso eran mujeres que realmente superaron el costurero, como decimos en el museo. Muy bien, o sea que eran mujeres que no eran la típica mujer del siglo XIX, sino que eran mujeres que rompieron el molde, mujeres intelectuales, mujeres con voz, con opinión. En realidad sí, mujeres pensantes, mujeres que tomaban decisiones y que lo acompañaron a Bartolomé Mitre en todas las instancias, tanto sean las de su vida familiar como además su vida política, pública, ¿sí? Con realmente decisiones importantes. Recordemos que él también fue gobernador de Buenos Aires, fue gobernador primero de Buenos Aires y después presidente argentino. Exactamente. Bueno, las elegidas son su madre, su hermana, sus hijas y sus nueras. Muy bien. Cada una de ellas tuvo una presencia gravitante en su vida. Lo acompañaron, lo asesoraron, intervinieron de manera directa en todo lo que fue la construcción también de los hechos políticos. Ahora, esto habla de dos cosas. Por un lado, de las características de las mujeres que bien estás marcando y que se ven ya en este museo, en la muestra en el museo, pero también de un hombre como Bartolomé Mitre que aceptaba la asesoría de mujeres. En aquel momento, los hombres no se asesoraban por mujeres, ¿no? No lo sabemos en realidad. ¿Vos decís que es más bien el silencio que lo que realmente sucedía? La historia de las investigaciones de género son recientes, llevan décadas. Bien. Para lo cual en el camino se han quedado muchas mujeres que han tomado decisiones importantes y que han sido verdaderas protagonistas dentro de lo que es la historia. Lo que pasa es que es una historia lógicamente silenciada y que se está recuperando a través también de lo que es el patrimonio inmaterial, es decir, los usos, las costumbres. Nosotros llegamos a este tema además también investigando cuáles eran los usos y las costumbres que existían en el museo, trabajando también el replanteo de los guiones. Uno ingresaba a la casa y era la casa de Mitre, pero encontraba ambientes mudos en los cuales se exhibía los muebles de época, los bienes de uso, su legado. Pero faltaba un poco ese diálogo interactivo que hace que la gente pueda llegar a comprender cómo se vivía en una casa del siglo XIX. Y ahí las mujeres eran las protagonistas y descubrimos... ¿Qué se puede ver en el museo que de alguna forma grafica o nos hace meternos en aquel siglo y en la vida de esas mujeres, el pensamiento de esas mujeres? Por empezar, el museo está enclavado en medio de la City, es decir, en un espacio... Está en San Martín y Corrientes. Exactamente, topográficamente en un lugar en donde nadie va a pensar que se va a encontrar probablemente con la única casona colonial que queda en pie en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, una casona con 3 patios que actualmente el tercer patio es un salón de actos que se refuncionalizó en la década del 40, pero, a ver, para entender, muebles originales, contexto original, el segundo archivo de nuestro país, una biblioteca que es un fondo antiguo, una colección de pinturas específicamente del siglo XIX.
Y bueno, y lógicamente hay que hacer la lectura de todo esto. Y replantear estos guiones y replantear los guiones de los diferentes espacios de la casa implica también el desafío de empezar a conocer qué pasaba dentro del museo. Claro. Y cuando uno empieza a rastrear toda esa historia, empieza a encontrar que no había un solo protagonista, que había más protagonistas. Claro, más de una. Para que la gente se grafique más o menos el rol importante que ocupaban las mujeres Mitre, Delfina Mitre, que era la mujer de Bartolomé Mitre, tomó el mando del diario La Nación cuando él estuvo preso en un momento. Exactamente, y además ella llevaba la agenda de su marido, lo asesoraba en cuestiones políticas. Fue una mujer realmente brillante, con mucho carácter, que pasó por situaciones límites muy fuertes, no solamente porque tuvo su marido exiliado, tuvo que afrontar la vida con 6 hijos, tuvo que afrontar el suicidio de un hijo, es decir, el hijo mayor, vivencias, vivencias además que bueno, que son vivencias humanas muy difíciles, ¿no? Y bueno, sus hijas, que además fueron Josefina, que fue una activista social, Delfina, que fue una intelectual y traductora. Súper interesante. Sus nueras, Angiolina Astengo, fue una de las pioneras de cine también. O sea, ella fue una de las que produjo con La Sociedad del Divino Rostro la película de ficción, la primera película de ficción de nuestra historia nacional, que es Amalia, en 1916. Muy bien. Bueno, Gabriela, entonces, las Mitre en el Museo Mitre, hablamos de San Martín y Corrientes. San Martín, exactamente, ¿qué número? San Martín 336. 336, Estamos perfecto. Preparando también, si me permitís que lo agregue, actividades específicas que complementan esta exposición. Están pensadas para la familia. Hay visitas guiadas especiales también a la muestra, además de la colección permanente. Y además tenemos un sinfín de actividades que estamos preparando para las vacaciones de invierno. Tenemos 17 actividades propias. Muy bien, un gran plan para las vacaciones de invierno. Y bueno, los esperamos a todos. ¿Hasta cuándo está esta muestra? Esta muestra está hasta el día viernes 29, si no me equivoco, 29 o 28 de julio. Muy bien. El horario del Museo Mitre, recordemos que el Museo Mitre es gratuito, ¿eh? Exactamente, el Museo Mitre es un museo público, es un museo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, los va a recibir con las visitas guiadas, con muchas actividades. Y bueno, quedamos a la espera de todas las consultas que quieran hacernos. Allí estaremos, Gabriela. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy amables. Gabriela, entonces, del Museo Mitre, aquí en Más Despierto seguimos.